Bien, esta comparación. gracias. Ahí está. Bueno, este es el teorema del valor medio, chicos, del cálculo diferencial, pero para funciones de una variable. Nada más que yo lo he escrito de una forma distinta, porque es como lo voy a necesitar para generalizarlo a 2, 3 y n variables independientes. ¿Estamos? Esto simplemente, como dice ahí, el 4.1, revisión para funciones de una variable, lo que han visto en análisis matemático 1. Y luego esto mismo es lo que yo lo voy a generalizar. Acuérdense que en funciones de variables dijimos para dar muchos de los conceptos, los damos siguiendo un criterio inductivo. Damos lo que es para una variable, es la revisión para una variable, y ahí lo generalizamos para 2, para 3, y hasta que saltamos a n variables independientes. Por eso siempre en los conceptos que se pueda bajar a una variable, bajamos, como es en este caso. El teorema del valor medio es muy importante, es una herramienta importante, sobre todo para la demostración de los teoremas que vienen. Por eso tiene mucha importancia el teorema. Bueno, repasemos un poquitito para una variable. F, función de una variable independiente X, que va a ser continua en el intervalo cerrado x0, x0 más delta de x. Seguramente en análisis 1 lo han visto como el intervalo AB. Bueno, acá yo lo necesito así, en el intervalo x0, x0 más delta de x. Y derivable en el intervalo abierto este, ¿sí? Entonces va a existir un número psi, letra griega psi, acuérdense que yo los mandé, les dije que busquen en Google las letras griegas, ¿no? Acá usamos mucho las griegas. La letra griega psi, un número psi, donde ese número va a pertenecer al intervalo abierto. Es decir, que ese valor psi va a ser mayor que x0, menor que x0 más delta de x. Para el cual se va a cumplir que f' de psi va a ser igual a f en x0 más delta de x, que es el valor que toma la función f en el extremo derecho, menos el valor que toma la función f en el extremo izquierdo, sobre delta de x. El numerador de esta expresión es el incremento o variación de la función cuando pasamos del punto x0 al x0 más delta de x, esto. ¿Sí? Ese es el incremento o variación de la función, que es el delta de i. ¿Ven? Acá está escrito. Entonces, ahora volvemos a reescribir esta expresión y decimos delta de i va a ser igual al delta de x por f' de psi. O sea, despejamos el delta de i. Este lo voy a escribir con otro color. Bien. Vamos a escribir con otro color. Este. Eso es la variación de la función cuando se pasa del punto x0 al x0 más delta de x. Despejando luego delta de i de esa expresión va a ser delta de x por f' de psi. Ahora, este punto psi o este valor psi, que es un valor que es interior al intervalo abierto, es decir, que cumple con esta con esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos el extremo izquierdo del intervalo y acá el extremo derecho del intervalo, ¿sí? Entonces el punto psi, ahí viene Augusto, es un punto que es interior al intervalo abierto, el psi cae por acá, ¿sí? Me salió fiera la letra psi. El psi cae por acá, ¿sí? Es interior al intervalo, ¿sí? Entonces, para decir que es un punto interior al intervalo AB, usamos esta notación. Esto es lo que me interesa ahora. Que ese valor psi se lo va a poder escribir como x0 más tita por delta de x, donde tita es un valor que va a estar entre 0 y 1. Fíjense, es otra manera de decir que ese valor psi es interior al intervalo abierto o que sí cumple con esta doble desigualdad. Fíjense, cuando tita se acerque al valor 0, pero no lo tome, se acerque, entonces este valor psi con esta nueva notación se va a acercar, este valor psi se va a acercar al valor x0, ¿sí? Entonces, cuando tita esté cerca de 0, este valor psi se va a acercar a este valor, al extremo izquierdo. Y cuando tita esté cerca del valor 1, si ustedes lo reemplazan acá, entonces este valor se va a acercar al valor x0 más delta de x, al extremo derecho. Es otra manera de decir que el psi es un punto interior.
Entonces ahora lo volvemos a escribir al teorema del valor medio. F continua en el intervalo cerrado, x0, x0 más delta de x, derivable en el abierto, entonces va a existir un número tita, tal que el tita va a estar entre 0 y 1, para el cual delta de y va a ser igual al delta de x por f' en ese número sí, nada más que el sí lo escribimos de esa forma. ¿Estamos? Es otra manera de escribirlo y de expresarlo al teorema del valor medio. A mí me interesa esta forma. ¿Estamos, chicos? Bueno, ahora sí puedo pasar al teorema del valor medio para funciones de dos variables. Entonces, ¿qué dice el enunciado del teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de dos variables? Dice, sea f una función de dos variables independientes, x e y, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de la función f, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salir de su dominio, se va a expresar de esta forma. Fíjense en cómo se expresa. El incremento total de la función en x0 y 0. Acuérdense la notación del incremento total. Recuerden que era el incremento total. Era esto, ¿no? Era cuando se incrementaban las dos variables, ¿lo ven? Es la variación de la función, que no es otra cosa que la diferencia de valores que toma la función en este punto, que es el punto incrementado, cuando se incrementan las dos variables, menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar. Acá está. Es Z1 menos Z0. ¿Sí? Acá lo hemos escrito la semana pasada. Z1 menos Z0. Bien. Uy, ¿qué me ha hecho? Ahí está, volvió el punterito. Bueno, entonces, el incremento total de esa función se va a poder expresar como el incremento de la variable independiente x por la derivada parcial respecto de la variable independiente x en este punto, si sub 1, eta sub 1, son letras griegas, chicos, ¿no? Más el incremento de la otra variable y por la derivada parcial de f respecto de y en este otro punto, si sub 2, eta sub 2. Bien, donde las abscisas son dos puntos, el punto si 1, eta 1 y el punto si sub 2, eta sub 2. Las abscisas de estos puntos, es decir, tanto si 1 como si 2, van a estar en este intervalo, x0, x0 más delta de x. Y las ordenadas de los puntos entre y0 e y0 más delta de x. Con i1, 2, porque son dos puntos. ¿Sí? Eso dice el teorema del valor medio para funciones de dos variables. Como recordarán, yo siempre pido que enuncien el teorema y además que enuncien las hipótesis y las tesis. Las hipótesis de este teorema: P0, X0 y 0, y el punto P sub 1, cuando se incrementan las dos variables. Entonces va a ser X0 más delta de X e Y0 más delta de X. Son dos puntos que pertenecen al dominio de F. Además, la función f admite derivadas parciales fx y fi continuas en su dominio. La tesis, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar esto. ¿Estamos? Bueno, entonces, yo para no leer todo esto, voy a correr un poquitito y voy a explicarle la demostración. Está todo explicado acá, ¿sí? Acá está el grafiquito, todo. Pero yo me voy a venir acá y la voy a explicar a la demostración. Bueno, acuérdense que siempre pido hipótesis y tesis, que lo enuncien al teorema. El teorema debe estar bien enunciado y luego les voy a pedir que enuncien la hipótesis, la tesis y ahí pasen a la demostración. Entonces vamos a la demostración. Voy a bajar el grosor. ¿Qué tenemos? El incremento total de esta función, cuando pasamos del punto P0 al punto P sub 1, y ahí voy a venir al gráfico, acá está. P0 es el punto de coordenadas x0 y sub 0, y es un punto que está en el dominio de la función f, ¿sí? Todo esto amarillo, el dominio.
El punto P sub 1 es cuando se incrementan las dos coordenadas, ¿estamos? Entonces, del punto x0 pasamos a este otro punto, x0 más delta de x. Acá, del punto y0 al punto y0 más delta de. Entonces, el punto P sub 1 va a tener coordenadas x0 más delta de x y 0 más delta de. El incremento total o variación de la función cuando pasamos del punto P0 al punto P sub 1 será la diferencia de cotas. Acuérdense, Z0 es la cota de este punto P0, o sea, Z0 es F en P0, F en X0 y 0. Y Z1 es la cota de este punto, o sea, F en X0 más delta de X y 0 más delta de X. Entonces, el incremento total de la función, cuando pasamos del punto P0 al punto P sub 1, será delta de Z0. Y eso es la diferencia de cotas, Z1 menos Z0. O sea que el incremento total de la función va a ser Z1 es el valor que toma la función en el punto P sub 1, o sea, X0 más delta de X y 0 más delta de Y. Menos Z0, que es el valor que toma la función en el punto P sub 0. ¿Estamos? Y a esa igualdad le ponemos el número 1, como dice acá. ¿Lo ven? Lo voy siguiendo. Bien. Ahora, esto es el incremento total de la función. A ese incremento total lo vamos a expresar como la suma de dos incrementos, el parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. Acuérdense que el incremento parcial respecto de X es cuando se incrementaba una sola variable, ¿sí? Es la variación de la función cuando se incrementa una sola variable. ¿Estamos? Entonces, en este caso, lo que queremos hacer es expresarlo al incremento total como la suma de dos incrementos, el parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. Para que nos quede como la suma de esos dos incrementos, hacemos el siguiente artificio matemático. Abro corchete, parto del primer término, que es este. Entonces tenemos f de x0 más delta de x y 0 más delta de y. Ahí me paro. ¿Qué hago ahora? Le sumo y le resto el siguiente término. Le resto x0 y 0 más delta de y, y para que no se altere la expresión, le resto y le sumo, o le sumo y le resto, como ya les dije recién. Entonces, le sumo. Entonces, ahora le sumo, le resté y ahora le sumo el mismo término. X0 y 0 más delta de y. ¿Sí? Y ahí copio recién el otro término. Menos el f de x0 y 0. ¿Sí? Bueno, acá este corchete lo voy a sacar por ahora. Ahora sí voy a poner los corchetes. Entonces, fíjense, lo que hice es la misma igualdad anterior, nada más que le reste y le sume este término para que la igualdad no se altere. Ahora, lo que voy a hacer es agruparlo de a dos a los términos. Ahora sí va el corchete. Entonces, vino Santiago Chávez. Chicos, no se olviden de poner la asistencia, ¿no? Entonces, tomo estos dos primeros términos y estos dos términos de acá. Una vez que los tengo así, fíjense, en cada corchete aparece el incremento de la función. Pero resulta ser que en el primer corchete, ¿qué coordenada permanece fija? A ver, o constante. En este primer X0, ¿te parece? ¿Cuál es la que permanece fija? La segunda, La Y 0 segunda. más delta de I. Esa es la que permanece fija. La vamos a poner en otro color. Exacto. Entonces, acá la que está fija es esta coordenada, esta.
en el primer corchete, esta está fija o constante, y está fija en el valor I0 más delta de I. ¿Lo ven? Y Ahí está. en el otro corchete, ¿qué coordenada permanece fija? Ahí sigue X0. X0. X0, profe. ¿Lo ven? Ahí. O no se olviden, yo hablo de coordenada, en realidad es el valor que toma la función en este punto, menos el valor que toma la función en este punto. Son las coordenadas de los puntos. Entonces, acá la variable X es la que permanece fija en el valor X0. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora, la interpretación. Como acá I, la variable I está fija en ese valor, entonces este incremento que está en el corchete en el primer corchete, lo puedo mirar como el incremento de una función de una sola variable, la variable X, porque acá está variando X. ¿Lo ven? Y en este otro corchete, como X permanece fija en este valor y únicamente está variando Y, lo puedo mirar como el incremento, la variación de una función de una sola variable, la variable Y. ¿Estamos? Bien, ¿a eso a qué me lleva? Que si a este incremento, tanto a este como a este, lo puedo mirar como el incremento de una función de una sola variable, eso significa que le podemos aplicar el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Entonces ahora vengo a lo que acabábamos de recordar, ¿sí? Teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Tenemos la función y decimos el incremento de esa función lo expresamos como el producto del incremento de la variable considerada por la derivada en un número. Y este número es interior al intervalo este. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo voy a aplicar ahora en cada corchete. Entonces nos vamos ahora a los corchetes y decimos, aplicando el teorema del valor medio para funciones de una variable, vamos a usar el marrón. Entonces, ahora, aplicando el teorema del valor medio para funciones de una variable, ¿se entiende por qué? Porque a este lo miro como el incremento de una función de una sola variable, la variable X, cuando Y permanece fijo en ese valor. Y a este lo miro como el incremento de una función de una sola variable cuando X permanece fijo en ese valor. De una sola variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Ahora voy a cambiar de color. Vamos a poner este color. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El incremento total de esa función en el punto P0, que es el X0 y 0, lo vamos a escribir. En el primer corchete estamos diciendo que lo vamos a mirar como el incremento de una función de una sola variable, la variable X. ¿Tá? Entonces, delta de Z0 será delta de X, que es la variable, por la derivada ordinaria. Pero la derivada ordinaria, por lo que vimos la clase pasada, es la derivada parcial respecto de la variable que estoy considerando. ¿En qué punto? Y acá paro un ratito. La ordenada siempre está fija en ese valor. Es la primera que la coloco. Y 0 más delta de I. Esa está fija. El valor que coloco acá, o la coordenada que coloco acá, por el teorema del valor medio, la voy a escribir en otro color para que se entienda, la ordenada de ese punto, aunque no sé si voy a hacerle lío con colores. ¿Cuál es el color este? La ordenada de ese punto va a ser X0 X0 más más tita de delta de X0. tita 1
Claro, tita 1 por delta de x, porque acá va a salir otro tita. Perfecto. Perfecto por el compañero, donde tita 1 tiene que estar entre 0 y 1. Más, voy al otro incremento. Esto hemos dicho que lo vemos como el incremento de una función de una sola variable, la variable y, cuando x está fija en ese valor. La variable y, por el teorema del valor medio para funciones de una sola variable, lo vamos a expresar como el delta de y, porque la variable es y, por la derivada respecto de y. ¿En qué punto? ¿Cuál es la coordenada que está fija? La primera que la coloco, en la que está fija, X0. x0. Ahí coloco x0, coma. Y acá sí dejo el espacio para poner la otra coordenada. De acuerdo al teorema del valor medio, la otra coordenada va a ser y0 más tita 2 por delta de y. ¿Sí? Donde el tita 2 está entre 0 y está entre 1. Ahí está. ¿Se entiende, chicos, lo que he hecho? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. ¿Y ahora qué viene? Resulta ser de que acá empiezo a interpretar esto. Son las derivadas parciales, este es f respecto de x en este punto. El punto tiene coordenadas x0 más tita 1 por delta de x. Y0 más delta de y. Y acá tenemos el valor de la derivada parcial f respecto de y en este otro punto, cuyas coordenadas son x0 y 0 más tita 2 delta de y. Este primer punto, y permanece fija en y0 más delta de y. Entonces, de acuerdo al grafiquito, que está hermoso este gráfico, el primer punto era este, ¿lo ven? Es x0 más tita 1 por delta de x, y la coordenada y es y0 más delta de y. ¿Por qué? Porque y siempre fijo, ¿ven? Es y0 más delta de y. Únicamente está variando x, y varía entre x0 y x0 más delta de x. Entonces ese punto es un punto que cae sobre ese segmento, ¿ven? Interior al segmento. El otro punto de la otra derivada parcial de f respecto de y, el x era siempre fijo en x0, o sea, este es x0, ¿lo ven? Únicamente está variando la coordenada y. Y la ordenada de ese punto era y0 más tita 2 delta de y. Entonces ese punto es un punto que cae sobre este segmento, es interior al segmento. Resulta ser de lo que viene ahora es lo siguiente: determinar con precisión qué valor toma el tita 1, qué valor toma el tita 2 para este otro punto, de tal manera que este punto caiga interior al segmento y este punto caiga interior al segmento, es de poca utilidad práctica y es muy complicado. Lo que se hace en ese caso es como una simplificación y se le pide que esos dos puntos no caigan necesariamente sobre el segmento, sino sobre el rectángulo. Este rectángulo. ¿Sí? Entonces, es por ello que nosotros volvemos a reescribir esta expresión y la escribimos de esta manera. Delta de Z0 es igual a delta de X por F respecto de X en el punto psi1, eta 1, más delta de I por F respecto de I en el punto psi sub 2, eta sub 2, ¿sí? Donde las abscisas de los puntos, psi sub I, están entre x0 y x0 más delta de X, y las ordenadas de los puntos, los eta sub I, son mayor o iguales que I0 y menor o igual que I0 más delta de I. Con I, 1, 2, porque son dos puntos. Entonces le pedimos que caigan en el rectángulo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces sería como para generalizar, para que caiga en cualquier punto del rectángulo. En el rectángulo. Son cantidades Sí. infinitamente pequeñas, ¿sí? Entonces, se la vuelve a reescribir a la expresión del incremento, determinar tita 1 y tita 2
es muy complicado. Eso está escrito acá, yo por eso no les escribo, yo simplemente les voy explicando el teorema, ¿no? Determinar con precisión qué valores toman θ 1 y θ 2, de tal manera que se cumpla rigurosamente el teorema, o bien que este punto caiga, el primer punto caiga sobre ese segmento y el otro punto caiga sobre ese, es muy complicado. Entonces lo que se hace es volver a reescribir la expresión y pedir que esos dos puntos caigan sobre este rectángulo, que es el que yo he marcado con azul. ¿Estamos? Bueno, ahora fíjense que lo que yo he explicado es lo que está acá, ¿ven? Son la hipótesis, la tesis, esto es Z1, esto es Z0, esto es el incremento total de la función en el punto P0 y le llamamos 1. ¿Estamos? Y entonces ahora explica acá, ¿ven? Al segundo miembro de 1 le restamos y le sumamos este término. Es decir, al incremento total lo expresamos así. ¿Estamos? Y de ahí agrupamos de a dos los términos, los dos primeros términos y los dos de acá, los dos últimos. Entonces, en el primer corchete consideramos que es el incremento de una función de una sola variable, la variable x, cuando y permanece fija en el valor y0 más delta de y. ¿Eh? Y en el segundo corchete, el incremento de una función de una sola variable es la variable x, cuando x permanece fija, perdón, el incremento de una función de una sola variable es la variable y, cuando x permanece fija en el valor x0. ¿Estamos? Luego, por el teorema del valor medio para funciones de una sola variable, el primer y segundo corchete lo expresamos así, con θ1 entre 0 y 1 y θ2 entre 0 y 1. En general, lo que yo les decía, es sumamente difícil hallar los valores de θ1 y θ2 para los que se cumple rigurosamente el teorema, y su conocimiento de poca utilidad práctica, es lo que yo les decía, ¿ven? Por lo que se prefiere habitualmente escribir la expresión final del teorema del valor medio de esta forma, que es lo que yo les he puesto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Esto que le sumamos y le restamos este término es porque al incremento total, lo expresamos como la suma de dos incrementos, el parcial respecto de x y el parcial respecto de y. ¿Lo ven? Este que está acá es el incremento parcial respecto de x. Y este incremento que está acá es el parcial respecto de y. ¿Lo ven? Y luego le aplicamos a cada corchete el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Bien, eso es el teorema del valor medio para funciones de una variable. Generalizamos para tres variables. F función de tres variables independientes, x, y z, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de f, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salir de su dominio, está dado por esta expresión. Fíjense, ahora aparecen tres variables, ¿no? Entonces, el incremento total en P0, el P0 acá, el P0, el punto P0 para tres variables, ya lo vamos a ver acá, acá está escrito, ¿ven? Es x0, y0 y z0. El punto P1 es cuando se incrementan las tres variables, ¿no ven? Entonces las coordenadas del P1 ahora van a ser x0 más delta de x, y0 más delta de y, z0 más delta de z. Entonces el incremento total de esa función en P0 se va a escribir como el producto del incremento de la primera variable, o sea, delta de x, por f respecto de x, en este punto. Si 1, eta 1, gamma 1. Esas son las tres coordenadas del primer punto. Más delta de y por f respecto de y en el otro punto, si sub 2, eta 2 y gamma 2. Más delta de z por f respecto de z en el tercer punto, si sub 3, eta sub 3 y gamma 3. ¿Cuál es la característica que tienen las coordenadas de los puntos? Las abscisas de los puntos van a caer en este intervalo, entre x0 y x0 más delta de. Fíjense en las coordenadas del P0 y el P1. Las abscisas de los puntos van a estar entre x0 y el x0 más delta de x. Las ordenadas de los puntos van a caer entre I0 y el I0 más delta de I. Y las
cotas de los puntos, perdón, las cotas de los puntos van a caer entre Z0 y Z0 más delta de Z. ¿Sí? Con I, 1, 2, 3. Eso es porque es un teorema del valor medio para función. Acuérdense que la función de 3 variables las denotamos como U igual a f de x y z, ¿no? Entonces, delta de U0 es el incremento total. Bueno, y acá está la demostración, que ya la dejo para que la vean ustedes, pero básicamente lo mismo. Parten del incremento total de la función, que sería esta expresión, y ahora como es una función de 3 variables, a ese incremento total lo tienen que expresar como la suma de 3 incrementos parciales, respecto de x, respecto de y y el respecto de z. Y luego lo toman de a 2, los términos. Entonces, en el primer corchete les va a aparecer el incremento parcial respecto de x, en el otro el parcial respecto de y, y en el tercero el parcial respecto de z. ¿Sí? Y como son incrementos parciales de una variable, ay chicos, hay un micrófono, hay que silenciar los micrófonos. Como son el incremento de funciones de una sola variable, le aplican el teorema del valor medio para una variable a cada corchete, ¿ven? Ya los dejo que lo hagan ustedes, y ahí le van a aparecer 3 titas, tita 1, tita 2 y tita 3. ¿Sí? Y luego vuelven a reescribir la expresión y les queda esto. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí. Ya lo dejo que lo vean ustedes, el artificio se parte siempre del primero el incremento total en la expresión 1. Partiendo del primer término se le suma y se le resta este término y este término. ¿Para qué? Para que luego entre los dos primeros quede el incremento total respecto de x. ¿Lo ven? Si yo lo veo acá, y permanece fijo en este valor y z permanece fijo en este valor, entre estos dos términos. Luego, acá le resté y le sumé este término. Luego, se le resta y se le suma este término. ¿Lo ven? Este y este. Y agrupamos. Agrupo este con este y luego este con este. En este otro corchete, si ustedes lo ven, las coordenadas que permanecen fijas son x0 y el z0 más delta de z. Únicamente aparece variando y. Entonces este es el incremento parcial respecto de y. Y en el último corchete, x e y permanecen fijas, ¿lo ven? Únicamente aparece variando z. Entonces ese es el incremento parcial respecto de z. Y ahí le aplican el teorema del valor medio para funciones de una variable a cada corchete. Es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, el año pasado no lo he dado al general. Este año tampoco lo voy a dar, ¿no? Pero es lo mismo, básicamente lo mismo. Nada más que no pido la demostración de este, ¿no? Doy vuelta. Cuando pido teorema del valor medio, pido para 2 y 3 variables independientes. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. No, ¿No? profe. ¿Se entendió? Los demás chicos, a ver, los quiero escuchar a todos, a ver. ¿Están dormidos? Sí, profesora. ¿Están ahí todavía? No, Está no. dormido. ¿No han dejado la Aquí Aquí estamos, fotito? profe. ¿No han dejado la foto ahí? Bueno, con esto cerramos esta unidad y pasamos a la otra unidad. Muy bien. Este teorema tiene mucha importancia, ya lo van a ver en las demostraciones de los teoremas que vienen, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a las derivadas parciales de orden superior. Bien. Esta es la otra unidad. Derivadas parciales de orden superior. Esta es una clase, tiene mucho de teoría prácticamente, así que es muy poco de ejercicios. Bueno, empezamos con las derivadas parciales de orden superior. Empezamos con las derivadas parciales de orden superior de funciones de 2 variables. Acuérdense que siempre vamos con los procesos, con el criterio inductivo, ¿no? Empezamos. Definiciones. Las derivadas de orden superior de una función de 2 variables. Entonces, ¿qué dice las definiciones? F, función de 2 variables independientes x, y. Las funciones derivadas parciales primera, funciones derivadas parciales de primer orden, acuérdense, la clase pasada nosotros teníamos la función de 2 variables, f de x, y.
¿sí? La clase pasada hemos aprendido a determinar o a calcular las derivadas parciales de primer orden, las funciones derivadas parciales de primer orden, y también las derivadas parciales de primer orden en un punto cualquiera, en un punto particular. Eso ya es un valor numérico. Bueno, a partir de esta derivada parcial a partir de esta función de dos variables, si es una función derivable, hemos aprendido a calcular las derivadas parciales de primer orden o derivadas parciales primeras. Entonces, ¿qué dice acá la definición? Si estas funciones son funciones de las variables x e y, ¿sí? Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales segundas o derivadas parciales de segundo orden. Es decir, nosotros tenemos la derivada parcial f respecto de x y ahora la volvemos a derivar respecto de x y obtenemos la derivada parcial segunda respecto de x. ¿Sí? ¿Cómo se define la derivada parcial segunda respecto de x? Acá, ¿se acuerdan cómo hemos dado? Necesito que recuerden bien, ¿no? Cómo se definía la derivada parcial de primer orden. La de primer orden. A ver cómo se definía la de primer orden, la f de x. ¿Se acuerdan? A ver, acá lo vamos a escribir. ¿Cómo se definía la de primer orden? La f... A ver, díganme ustedes. La f de x en un punto xy, por definición, es el límite que hemos visto en la clase pasada. De x cuando tiende a un número, del delta de x cuando tiende a un número a. 0 de el numerador era f, ¿qué va acá? ¿Cuál es el argumento? X más delta de x más delta de x, Coma, y acá ¿qué coma, pongo? y Y menos, menos f de xy sobre delta exacto, de x. bien. ¿Y qué hemos dicho en términos del incremento parcial? Esto que está en el numerador es la variación de la función o incremento parcial de la función, únicamente aparece incrementada la coordenada x, ¿lo ven? Entonces, en términos del incremento, hemos dicho, incremento parcial, hemos dicho que este es el límite, la derivada parcial de f respecto de x va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f respecto de la variable x. ¿Se acuerdan? Cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. Es el incremento parcial de la función f respecto de la variable x. ¿Y la f de y cómo se definía? A ver, f de y, a ver, díganme. Es el límite de delta de y tendiendo a 0 para el Sí, cociente incremental de f de x y más y del más delta de y menos menos f de xy sobre delta de y. delta de y, si estos límites existen. ¿Y cómo lo leo en términos del cociente incremental? Esto es un cociente, de arriba cociente incremental parcial de la función respecto de x, que aparece incrementada x. Y este va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función respecto de la variable y. ¿Lo ven? ¿Estamos todos? Bueno, eso quiero que lo Sí, tengan bien Sí, profe. presente ahora. Ahora voy a la derivada parcial segundo orden. Fx, teníamos fx, ¿qué dice la definición? Las funciones derivadas parciales de primer orden son funciones de las variables x y. Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales de segundo orden o segundo. Entonces tenemos la f de x, la volvemos a derivar respecto de x y eso nos lleva al segundo orden de f respecto de x dos veces, o de x primero y luego de x nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo se define esta derivada de segundo orden? Acá está la definición. fxx en un punto xy va a ser el límite para delta de x, acá me parece que hay una, no, está manchado, va a ser el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0, y fíjense, del cociente incremental parcial de la función. ¿Pero qué función? ¿Cuál es la función ahora? Es esta, es la f de x. función Delta derivada. con Esa es respecto la que la a x. deriva. Entonces va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función respecto de la función f de x.
¿ves? De la función f de x respecto de x. Por eso aparece el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0, el numerador es el incremento parcial, pero de la función f respecto de x, ¿lo ven? ¿En qué punto? X más delta de x y menos la función f de x en el punto x sobre delta de x. ¿Me siguen hasta ahí? Es el límite del cociente incremental parcial de la función f respecto de x con respecto a x. ¿Estamos? Y se lee si este límite existe. ¿Me siguen todo? Para que vayan Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. claro, tomando nota de cómo son todos límites de cocientes de incremento parcial, pero acá ya no es la función f, sino es la función f respecto de x. Y es parcial respecto de x, únicamente debe aparecer x incrementado, ¿sí? Y se lee la derivada parcial segunda de la función f de x respecto de x dos veces. ¿Lo ven? Análogamente, la otra derivada parcial de esa función f de x que vuelve a ser función, la f de xy, de la que hemos partido, es función de dos variables. A partir de ella podemos obtener dos derivadas de primer orden, la f de x y la f de y. La f de x vuelve a ser función de la variable xy. A partir de ella podemos calcular dos derivadas parciales, ¿sí? La fxx, que es esta, y también tenemos la f de x y ahora la derivamos respecto de la variable y, eso nos conduce a la derivada de segundo orden de f respecto de x primero e y después, ¿sí? ¿Cómo se define esa derivada de segundo orden? A ver, por analogía. La función es f de x, entonces va a ser el límite. Queremos a esa f de x derivarla respecto de y. Va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función, pero respecto de la variable y. ¿Me siguen, chicos? Porque estamos obteniendo la derivada respecto de y, pero de la función f de x. Entonces va a ser el límite para delta de y tendiendo a hacerse 0 de, ¿cómo va a ser el cociente incremental parcial? Es f de x, porque esa es la función, evaluada en este punto, x y más delta de y, menos la función f de x en el punto x. Entonces el límite del cociente incremental parcial de la función f de x con respecto a la variable y, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse 0. Entonces, es este límite si este límite existe. Y se expresa como la derivada parcial segunda o de segundo orden de la función f de xy, porque esta es la raíz, la función raíz le llamo yo, respecto de x primero, respecto de x primero y de y después. ¿Sí? Bien, volviendo acá, vuelta acá arriba, esta es una función de dos variables, hemos dicho que podemos calcular dos derivadas de primer orden, la f de x y también la f de y. Esta f de y vuelve a ser función de la variable xy, y por lo tanto, si esa función es derivable, podemos calcular las derivadas de segundo orden de la función f de y. Podemos calcular las derivadas de esa función f de y. Entonces, f de y, y ahora esa es la función, la derivamos respecto de x. Y eso nos va a llevar a la f de y x, ¿sí? O sea, respecto de y primero, respecto de x después. La derivada de segundo orden de la función f respecto de y primero y respecto de x después. ¿Cómo se define esa derivada de segundo orden? La función ahora es f de y, y queremos derivarla respecto de x. Entonces va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f de y, pero respecto de x, cuando delta de x tiende a hacerse 0. O sea, va a ser f de y, ¿en qué punto? Acá va a aparecer incrementado x más delta de x menos f de y en x sobre delta de x. O sea, es el límite del cociente incremental parcial de la función f de y, pero respecto de x. Esa es la derivada parcial de f respecto de y primero y respecto de x después. ¿Sí?
o sea, la derivada parcial de segundo orden de la función f de xy respecto de y primero y respecto de x después. Y finalmente, la de segundo orden de y respecto la f, tenemos respecto de y la volvemos a derivar respecto de y. Y eso nos va a dar la derivada de segundo orden de la función f respecto de y dos veces. Bueno, ¿y cómo se va a definir esa derivada parcial? Va a ser el límite, como queremos derivar respecto de y, va a ser el cociente incremental parcial de la función f de y, pero respecto de la variable y. Entonces el argumento va a ser x, y más delta de y, menos f de y en x, cuando delta de y tiende a hacerse cero. Si ese límite existe. ¿Y cómo se lee esto? La derivada parcial de segundo orden de la función f de x respecto de y primero y respecto de y después. ¿Estamos hasta ahí, chicos, con las definiciones? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a las notaciones. ¿Y cómo hacemos para calcular la derivada de segundo orden? Y partiendo de la función derivada parcial de primer orden, la volvemos a derivar. Si quiero derivar respecto de x, la función de primer orden, y consideramos y como constante, se vuelven a mantener todas las reglas. Cuando calculo la derivada parcial respecto de y, ahí tenemos que dejar como constante la variable x, y toda la regla de derivación se mantiene. Para obtener la de segundo orden de la función f, o la derivada parcial de la función f de y, ¿sí? Que vendría a ser la derivada de segundo orden de la f respecto de y primero y respecto de x después, ¿qué hacemos? Cuando derivamos parcial respecto de x, esta función, dejamos ahí como constante. En este otro caso, quiero derivar parcialmente respecto de y, ¿sí? Ahí dejamos a x como constante, en esta función. Bueno, se repite lo mismo, se vuelve el mismo proceso. ¿Cuáles son las notaciones? Acá están, ¿ven? Tenemos una función de dos variables, f de x, la derivamos respecto de x, nos da la derivada de segundo orden de la f respecto de x dos veces. Esta notación no la usamos. Esta notación es, o esta, ¿sí? En realidad esta viene de esto. Sí, te escucho. Una consulta, o sea, en la parte práctica sería, por ejemplo, como derivar una parte en función de x y la otra en función de y. Sí. Y cuando derivamos función de x, puede ser que me da para seguir derivando función de x, función de y. Entonces se vuelve a dividir en dos partes más. Claro, a la función derivada parcial es una nueva función, ¿entendés? Entonces que vos la podés derivar nuevamente respecto de x y respecto de y. Entonces esa función, cuando la derivas respecto de x, dejas y como constante. Y si querés obtener la derivada respecto de y, dejas a x como constante. De cada derivada, de cada función derivada, por eso te dice la definición. Si son funciones derivables, vas a ir obteniendo dos derivadas parciales de cada una de ellas. Ya te voy a hacer el diagrama árbol, que es el que sigue. Y ya vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces. Ya está más o menos ya. Bien. ¿Sí? Ya hacemos un ejemplito, ¿sí? Fíjense acá. fx, la volvemos a derivar respecto de x, tenemos la derivada de segundo orden respecto de x dos veces. Con la notación de Jacobi, es esta, ¿ven? Tenemos la derivada de f respecto de x y ahora la derivamos respecto de x. Y eso nos lleva a la derivada de segundo orden de f respecto de x dos veces. O bien, usamos esta o usamos esta también, cualquiera de las dos. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que está ahí? Vamos a dar vuelta con esas notaciones. Tenemos, si usamos la d de Jacobi, tenemos la derivada de f respecto de x, la función derivada parcial. A esa función la volvemos a derivar respecto de x. Al derivarla nuevamente respecto de x, tenemos la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? Que podemos usar esa notación o también lo van a ver frecuentemente como escrito así. Derivada segunda de z respecto de x dos veces. ¿Por qué? Porque z igual a f de x. ¿Sí? Esta derivada, la f de x, y la derivamos respecto de y. Y eso nos conduce a la f sub x y. ¿Y esto qué significa? Es con la notación de Jacobi, es la derivada respecto de y
de la derivada de f respecto de x. Y esto no es otra cosa que la derivada de segundo orden de f respecto de y respecto de x. Acá hay algo importante en la notación. Esto es totalmente igual a esto, ¿no? Bueno, acá si quieren le termino de escribir, o bien, como dice ahí el libro, que también lo van a ver así, derivada segunda de z respecto de y respecto de x. Cualquiera de las dos. ¿Cómo leo estas derivadas? Estas se llaman derivadas mixtas, ya lo van a ver por qué. Cuando leo esta derivada de segundo orden, el orden de derivación es primero x y luego y. Es derivada de segundo orden de la función f respecto de x primero y respecto de y después. Si uso esa notación. Si uso la notación de Jacobi, acá lo leo de izquierda a derecha. Si uso la notación de Jacobi, ya sea esta o esta, con la d de Jacobi, lo leo de izquierda a derecha el orden de derivación, ¿no? Primero x y luego y. ¿Está clarito eso? Primero x y luego y. Si uso la d de Jacobi, si uso esta otra notación, el orden de derivación va de izquierda a derecha. Primero x y luego y. ¿Estamos? Bueno, acá en esta, la otra cruzada, estas dos derivadas se llaman cruzadas. Entonces, la otra que tenemos dice, vamos a hacer el color, la f de y ahora se la deriva respecto de x. Eso hemos dicho es la f sub i x. Es la derivada de segundo orden de la f respecto de y primero respecto de x después. Usando la notación de Jacobi, esto va a ser la derivada respecto de x de la función derivada de f respecto de y. ¿Sí? Era la f de y. Esto va a ser la derivada de segundo orden, derivada parcial de segundo orden de f respecto de x respecto de y. O lo que es lo mismo, derivada de segundo orden, perdón. Acá era, íbamos a la z. La derivada de segundo orden de z respecto de x respecto de y. ¿Sí? Entonces acá nuevamente hago esa observación, ¿cómo se leen las derivadas parciales? En este caso, cuando uso esa notación, es derivada de segundo orden de la función f de xy, de la f, respecto de y primero, respecto de x2 después. O bien, si uso la d de Jacobi, que son estas, acá leo de izquierda a derecha el orden de derivación. Leer significa que primero voy a hacer la derivada de f respecto de y luego la derivada respecto de x. Acá leo esto de derecha a izquierda, de acá a acá. Primero va la derivada respecto de y luego respecto de x. Primero y luego respecto de y. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Bien. Esas son en cuanto a las notaciones. Siempre damos vuelta con eso. Bueno, y ahora viene la general. De manera similar se pueden definir, dice, porque acá hemos dado las de segundo orden de una función de dos variables. ¿Sí? Entonces ahora viene la general. De manera similar se pueden definir las derivadas parciales de orden superior a la de segundo orden de una función de dos variables. ¿Ven? De una función de dos variables independientes. Entonces, cuántas derivadas hay de cada orden, ya lo vamos a ver en el diagrama de las variables que están abajo. Bueno, y acá hay una derivada de tercer orden, ¿lo ven? Tenemos la derivada de tercer orden de la función f de xy respecto de y dos veces y luego de x. Y esto con la notación de Jacobi va a ser derivada de tercer orden de f. Acuérdense en que lo que acá leo de izquierda a derecha, acá lo tengo que leer de derecha a izquierda. Por eso va respecto de y dos veces y respecto de x. O lo que es lo mismo, la derivada de tercer orden de z respecto de y dos veces respecto de x. ¿Sí? Bien.
O sea, hasta ahí se generalizó las derivadas parciales de orden superior de una función de dos variables. El diagrama de las derivadas parciales o el diagrama de las variables, ¿sí? El diagrama de las derivadas parciales, acá está, ¿ven? Tenemos una función de dos variables, ¿sí? A partir de la función de dos variables, si es una función que admite derivadas parciales, como hay dos variables independientes, tenemos dos derivadas parciales de primer orden, la f respecto de x y la f respecto de y. Ellas vuelven a ser funciones de las variables x e y. Y si ellas admiten derivadas parciales, obtenemos las derivadas parciales de segundo orden o derivadas parciales de segundo. Cada una de ellas vuelve a ser funciones de dos variables. De cada una de ellas se obtienen dos derivadas parciales, ¿lo ven? Acá, la fx respecto de x, y acá, la fx, pero respecto de y. Esta se vuelve a obtener dos derivadas parciales a partir de ella. La fi respecto de x y la fi respecto de y. Ellas vuelven a ser funciones de las variables x e y. Y si son derivables cada una de ellas, vamos a obtener las derivadas parciales de tercer orden. Entonces, tenemos la función fxx, ¿sí? De esta función hay dos derivadas. Va a ser la fxx respecto de x. La fxx, pero respecto de y. ¿Lo ven? De esta, que era la f sub xy, de ella, si es una función derivable, se pueden obtener las dos derivadas parciales. ¿Cuáles? F sub xy respecto de x, ¿lo ven? Esta de tercer orden, y la otra va a ser f sub xy respecto de y. Y lo mismo con esta. Acá teníamos la f sub x, la volvemos a derivar, y vamos a tener la f sub x, x. Y la otra será f sub x, y. Esta vuelve a ser derivable, de ella dos derivadas, f y respecto de x y f y respecto de y. ¿Sí? Y así puedo seguir hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se repiten las reglas? Lo mismo, esta vuelve a ser una función de dos variables x e y. Si queremos obtener la derivada parcial de esa función respecto de x, y queda como constante. Cuando quiero obtener la derivada parcial respecto de y, x queda como constante. La regla se repite. Acá, ¿cuántas derivadas de primer orden obtenemos? ¿Cuántas hay acá? ¿Cuántas de primer orden hay? A partir de las funciones 2. Entonces ahí hay 2 a la 1 derivadas parciales de primer orden. Acá, ¿cuántas derivadas de segundo orden hay? 1, 2, 3, 4. O sea, 4. 2 al cuadrado. ¿Cuántas de tercer orden hay? 2, 4, 6, 8. O sea, 2 al cubo. ¿Sí? Y así seguimos, podemos seguir, como dice acá la bibliografía, ¿ven? Hay 2 a la 1 de primer orden, 2 a la 2, 2 a la tercera y en general 2 a la m derivada de mésimo orden. ¿Sí? Si siguiéramos derivando. 2 a la m. De mésimo orden. Bueno, y ahora damos la general. ¿Sí? Y recién voy a darle un ejemplito. Voy a dar las definiciones ahora para funciones de n variable. Nosotros en el apartado 1 hemos dado las derivadas parciales de segundo orden de una función de 2 y las derivadas parciales de orden superior a la de 2, pero para una función de 2 variables. Y ahora generalizamos para funciones de n variables. ¿Sí? Empezamos. En el apartado A tenemos f, función de n variables independientes, definida de esta forma. Las derivadas parciales primeras, las funciones derivadas parciales primeras, f respecto de x1, f respecto de x2, f respecto de xn, vuelven a ser función de las mismas variables. ¿Lo ven? Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales segundas. Fíjense,
Tenemos la f de xy y la derivamos respecto de xy. A ver, por analogía de lo que pasaba para la función de 2. Tenemos la función f sub xy y ahora se la deriva respecto de la variable xy. Entonces tenemos esto. ¿Qué he dicho yo? Siempre son límites de cocientes de incremento, pero ahora la función, ¿quién es la función? La f respecto de x sub y. Entonces va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función, pero ¿cuál función? A ver. XY. Claro, de esta, de la f sub xy, respecto de qué variable? De la x sub y, ¿sí? Por eso aparece así la definición. Límite para delta de x sub y tendiendo a hacerse 0 de la función f sub xy. ¿Y cómo va a figurar el argumento acá? La única que va a aparecer incrementada es la x sub y, ¿ven? Por eso aparece x1, 3 puntos suspensivos, x sub y más delta de x sub y, 3 puntos suspensivos, x sub n, menos el valor de la f de x sub y en el punto general, x1, x sub y, x sub n. Si ese límite existe. Y se expresa como la derivada parcial de la función f respecto de x sub y 2 veces. ¿Sí? Y esa fórmula es válida para y marchando de 1, 2 y n. Pues son n variables. ¿Sí? Entonces, no es difícil la definición. Partimos de una función de n variable. Las funciones derivadas parciales primeras. ¿Cuáles son las funciones derivadas parciales primeras? Si tiene n variable independiente, será f de x1, la f de x2, la f de xn. Esas son las funciones derivadas parciales primeras. Si son funciones derivadas, si son funciones derivables, tendremos las derivadas parciales segundas. ¿Sí? Luego, f función de n variables, definida por esta ecuación. Las funciones derivadas parciales primeras. ¿Cuáles son las funciones derivadas parciales primeras? F respecto de x1, f respecto de x2 y f respecto de xn. Son funciones de las variables x1, x2, xn. Vuelven a ser funciones de la misma variable. Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales segundas. Ahora vamos a esta. Tenemos la f respecto de x sub y, y se la deriva respecto de la variable xj, que no tiene nada que ver con esta. Entonces esto va a ser f de x sub y respecto de xj, el segundo orden. ¿Cómo se define esa derivada parcial? La función, ya como lo hemos analizado, es esta. Es la función f sub xy. Entonces, y queremos la derivada respecto del xj. Entonces va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f de x, pero respecto de la variable xj, de la variable que va a aparecer incrementada en este argumento será la xj, ¿ven? Por eso aparece x1, 3 puntos suspensivos, xj más delta xj, xn, 3 puntos suspensivos, menos la f de x sub y en x1, 3 puntos suspensivos, xj, 3 puntos suspensivos, xn, sobre el delta de xj, si ese límite existe. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Fíjense en lo que dice acá. Se define como el límite del cociente incremental parcial de la función f de x sub y respecto de la variable xj, ¿sí? Si ese límite existe. Y se lee como la derivada parcial de segundo orden de la función f esta respecto de x sub y primero y xj después, con y distinto de j. Acá el y distinto de j, ¿sí? Y es válido para todo y j con 1, 2, n, ¿sí? Acá era respecto a la misma variable, la f de x sub y respecto de x sub y, o sea, x1 respecto de x1, x2, f respecto de x2 respecto de x2, la f de x sub 3 respecto de x sub 3. Y acá ya son distintas, por eso se dan dos definiciones, ¿sí? Bueno, estas son las de segundo orden de una función de n variable. Por eso ahora viene la general. De manera similar se definen las derivadas parciales de orden superior a la de segundo orden de una función de n variable independiente. ¿Sí?
Bien. ¿Cuántas derivadas tendremos de cada variable? Por analogía al diagramita que teníamos hace rato, como son n variables, a ver, acá eran 2 variables independientes, ¿ven? Tenemos 2 a la 1 de primer orden, 2 a la 2 de segundo orden, 2 a la 3 de tercer orden y 2 a la m de enésimo orden. ¿Sí? Pero acá ya no son 2, sino son n. Entonces, ¿cuántas de primer orden tendremos? N a la 1 de primer orden, N a la 2 de segundo orden, N a la 3 de tercer orden, y en general, de N a la M de enésimo orden. ¿Se entiende? Y ahí damos Sí. la general de todas las derivadas parciales. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a un pequeño ejemplito que deben estar acá al final. ¿Sí? De las de segundo orden. A ver, tomemos esta 8, ¿sí? Y cuadrado por seno de x. Ejemplo. O sea, ejemplo. Tomamos la que figura como 8. ¿Sí? Ahí dice f de, ¿cómo es que dice? F de xy igual a y cuadrado por seno de x. ¿Sí? Es una función de 2 variables, que es una función que es derivable. A partir de esa función derivable puedo obtener 2 derivadas parciales de primer orden. ¿Lo ven? Entonces yo digo, voy a calcular la f respecto de x, no estamos viendo nada nuevo. ¿Quién es la que permanece constante? Es la variable y. Entonces, ¿cuánto da la derivada respecto de x de esta función? A ver. Y al cuadrado por coseno de x. Cuadrado por seno de x. Perfecto. Ahora digo yo, la vuelvo a derivar. F, a partir de esta, por la teoría, vuelve a ser funciones de la variable x, ¿lo ven? Entonces, Sí. a partir de esta función podemos tener 2 derivadas parciales, ¿sí? La F de fxx x y la y fxy. Bueno, yo ahora voy a obtener la fxx, esta. Vuelta a derivar. Parto de esta. Como quiero derivarla parcialmente respecto de x, la variable y tiene que quedar como constante. ¿Cuánto da esa derivada? y al cuadrado Y por cuadrado menos seno de x. Por menos seno de x. menos seno de x. Perfecto. Esa es una de las de segundo orden, ¿sí? Pero ustedes ya saben, si yo quiero obtener f de x respecto de y, y bueno, la calculan, bueno, si quieren las pongo acá. Quiero la fx respecto de y en el punto xy, ¿sí? Entonces ahora, ¿quién permanece constante si quiero derivar respecto de y? La Coseno de x. x. Exacto, entonces esto va a dar 2y 2y por... Y por coseno de x. Perfecto. Ahora, voy a la de tercer orden, ¿sí? Entonces esta vuelve a ser función de la variable xy, ¿sí? Entonces, de cada una de ellas puedo obtener 2 derivadas parciales, una respecto de x y la otra respecto de y, ¿lo ven? Entonces digo, fxx era la que estaba y la vuelvo a derivar respecto de x. Y esto en un punto xy. Y ahora la vuelvo a derivar respecto de... No, derivemos respecto de y ahora, para que no se haga tan larga, si no, no, termina más. La derivo respecto de y, porque tengo que demostrar el otro teorema. Ahora respecto de y. Como derivo respecto de la variable y, ¿cuál es la variable que queda como constante? La x. Entonces, ¿cuánto da esta derivada? 2y menos 2y por seno de x. Exactamente. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, además de eso, yo ahora quiero calcular esta otra derivada. Entonces digo, vamos, quiero la f, vuelvo arriba, a la raíz, a la función f. Quiero la f de y. La f de y, ¿cuánto da? A ver. 2y por el seno de x. 2y por... 2y Perfecto. por el seno de x. Muy bien. Ahora voy, ella vuelve a ser funciones de la variable xy. De esta Claro. función, ¿cuántas derivadas puedo obtener? 2. 2. ¿Cuáles F son de esas y dos? x, f de y. Exacto. Bueno, yo ahora en esta oportunidad voy a la f y x en el punto x.
¿Cuánto da la f de ix? 2i por el coseno de x. Exacto. Como la variable de derivación es x, la y queda como constante. Entonces 2i por coseno de x. Y ahora yo quiero ir a la de tercer orden de esta, ix. Esa es la de tercer orden. ¿Sí? Entonces derivo respecto de x, y queda como constante. Entonces, ¿cuánto da la derivada ahí? 2i por menos seno de x. Menos 2i por el seno de x. Sí. Fi respecto de x, claro. ¿Cuánto de esto? Menos Menos 2i por el seno de x. Menos 2i por seno de x, profesor. por seno de x. Bien. Entonces ahora yo quiero que ustedes comparen. Esta es la de tercer orden. ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo leo los órdenes de derivación? El orden en que hay que obtenerlas, las derivadas. Esta es de tercer orden. El número de variables, ahí dice el documento también, el número de variables también nos está indicando el orden de derivación. Acá hay 1, 2, 3, es una derivada de tercer orden. Esto también se escribe así, lo van a encontrar escrita, ¿no? Fx 2 veces y, ¿no? Otra notación. Bueno, ¿cómo leo el orden de derivación? ¿O cómo se obtienen las derivadas? Claro, de izquierda a derecha, acuérdense. Con la D de Jacobi va de derecha a izquierda. Acá de izquierda a derecha. Primero va X, luego X y luego Y. ¿Cuánto da esa derivada? Esto. Menos 2i. Ahora acá. ¿Cómo se lee el orden de derivación? El orden en que hay que obtener la derivada. Son tres variables, una derivada de tercer orden, ¿no ven? Pero va primero Y, luego X y luego X. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto da esta otra derivada? Menos 2i seno de x. ¿Cómo es con respecto a esta otra que está acá? Son iguales. Son iguales, ¿sí? Esto igual a esto. Estas dos derivadas se llaman cruzadas, porque en definitiva se deriva el mismo número de veces respecto de cada variable, son cruzadas. Lo que está cambiando es el orden en que se las obtiene, ¿sí? Pero son cruzadas, porque son dos veces respecto de x y una sola vez respecto de y. Y acá estoy viendo que esta es cruzada con esta y veo que dan igual. Ahora voy al diagramita de las variables. Entonces la IX daría igual que la XY. Sí, pero espera un ratito, antes de ir ahí, vengo acá. ¿Cuáles son cruzadas acá dentro del segundo orden? FXY con FIX, cruzadas o mixtas, esas dos. Son cruzadas. O mixtas se le llama también. ¿Sí? De las de tercer orden, ¿cuáles son las cruzadas? Por ejemplo, esta. F de XXY. Estas dos. F de Y, XXY. Esta. ¿Ven? Estas son cruzadas o mixtas. Dentro de las de tercer orden. Dentro de cada orden va a haber cruzadas o mixtas. Y otras que son cruzadas o mixtas acá, en este diagramita, ¿cuáles serían? Esta que está acá. F, en realidad tengo dos veces respecto de Y, una vez respecto de X. Dos veces de Y, una vez. ¿Con cuál? Con la de acá, con la de con abajo, esta de F acá. X, Esta de acá. ¿Lo ven? Esta es cruzada con esta. Estas son cruzadas. ¿Sí? Se varían los extremos nomás. El orden en que vos las obtenés, pero son cruzadas. Ahora, vuelvo al ejemplo. En este ejemplo que yo les he desarrollado, lo que les estoy mostrando es que las cruzadas, esas cruzadas son iguales. ¿Lo ven? Esas cruzadas. Particularmente esas cruzadas de segundo orden. Ahora, la cuestión es la siguiente. No todas las cruzadas van a ser iguales. No todas las cruzadas van a ser iguales. ¿Eso qué significa? Al no ser iguales, significa que hay que respetar el orden de derivación. ¿En qué orden se las obtiene? Acá es primero X, luego X, luego Y. Y acá es primero Y, luego X, luego X. Ahora, bajo ciertas condiciones, que son las que voy a enunciar con el teorema que viene,
esas cruzadas van a ser iguales. Al ser iguales las cruzadas, ya no va a importar en qué orden las obtengamos. Ahí sí, pero se tiene que cumplir esa condición, de que estemos seguros que las cruzadas van a ser iguales. Entonces ahí no va a importar el orden que sigamos para obtenerlas. ¿Se entiende? Acá yo he sacado 2 cruzadas nada más. X, Y. ¿Lo ven? Y acá primero hice Y, luego X, luego X. ¿Estamos? Arriba también. Sí, acá, mira. Sí, arriba también. La de segundo orden. Me vuelvo al diagramita, ¿ven? Si se da esas condiciones, que son las que nos da el teorema de Schwarz, estas 3 cruzadas van a ser iguales. ¿Y eso qué significa? Que va a dar lo mismo que hagamos X primero, luego X, luego Y. O va a dar lo mismo que haga Y primero, luego X, luego. O va a dar lo mismo que haga X, Y, X. Eso me refiero, ¿sí? Si se dan la igualdad entre estas, las condiciones, que son las que voy a enunciar ahora, entonces se va a dar la igualdad entre las cruzadas. ¿Eso qué significa? Que puedo hacer primero Y, luego X, luego Y, o primero Y, luego X, o primero X, luego Y, luego Y. Va a dar lo mismo, ¿se entiende? Pero se tienen que cumplir ciertas condiciones. Entonces, si no sabemos que esa condición se cumple, que son las que nos da el teorema de Schwarz, no podemos hacer cualquier orden, hay que respetar el orden de derivación. Esas son preguntas finales, ¿no? Bueno, ahora viene el teorema de Schwarz-Clairaut. El teorema de Schwarz-Clairaut dice, sea f de x una función, 5:30, una función que admite derivadas parciales, fx, fi, f sub xy y f sub x continuas en el punto x0 y 0. Entonces se cumple que la f de xy en x0 y 0 va a ser igual a la f de y en x0 y 0. O sea, se va a dar la igualdad de las cruzadas. Entonces, ¿cuál es la condición? Es la continuidad de las derivadas parciales, sobre todo las de las cruzadas involucradas. ¿Sí? Si se da esa condición de continuidad de las derivadas, de estas derivadas parciales, más que nada las de las cruzadas, vamos a decir que se va a dar la igualdad entre ellas. ¿Estamos? Entonces ahí sí va a ser independiente del orden que sigamos para obtenerlo. Entonces, hipótesis, f de xy admite derivadas parciales, fx, fi, fi, continuo en el entorno del P0. ¿Qué es lo que dice acá? Esas son las hipótesis. El punto P sub 1, x0 más delta d, x0 más delta d, va a ser un punto que va a estar en el entorno del punto P0. O sea, funciones continuas en el entorno, las derivadas parciales continuas en el entorno del punto P0, y este punto P sub 1 va a estar dentro del entorno P0. La tesis es esto. Bueno, entonces, viene la demostración. A ver, tengo tiempito, 5:30. Yo la voy a sacar al lado. Acuérdense que acá está todo desarrollado, pero para no leerlo, que se hace bastante tedioso, prefiero demostrarlo. Acuérdense que yo siempre les voy a pedir que enuncien bien el teorema y además establezcan las hipótesis y las tesis, ¿no? Entonces, demostración. La demostración. A ver, un minutito. La demostración del teorema de Schwarz-Clairaut. Bueno, demostración. Demostración. Entonces, empezamos. Se considera, yo acá escribo poco porque está todo escrito acá con el Word, ¿no? Se considera la función auxiliar g de x, ¿sí? Definida en el intervalo x0, x0 más delta de x. ¿Sí? Se considera la función auxiliar definida en ese intervalo. ¿Cómo? Y ahí va la función auxiliar. Es una función que se crea para poder demostrar el teorema. G de x
va a ser f de x y 0 más delta de y menos f de x en y0. Y a esto le llamamos 1. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué decimos que es una g de x? Fíjense, el y está fijo en este valor y el y acá está fijo en este valor. Únicamente dejamos variar x, por eso es una g de x. ¿Sí? Ahora, g' de x, derivamos esta función. Va a ser la derivada de cada término. Va a ser f, los chicos que van llegando tarde, acuérdense de poner la asistencia. Va a ser f respecto de x en el punto x y 0 más delta de y menos f respecto de x en el punto x y 0. Y eso le llamamos 2. ¿Sí? Ahora, aplicando el teorema del valor medio a la función g de x, aplicando el teorema, aplicando el teorema del valor medio a la función g de x, bueno, a la función g de x, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el teorema del valor medio? Lo aplico en ese intervalo, ¿no? Entonces va a ser el valor de g en el extremo derecho del intervalo, que va a ser x0 más delta de x, menos el valor de la g en el extremo izquierdo del intervalo, ¿sí? Porque el intervalo es x0 más delta de x. Eso va a ser igual al incremento de la variable considerada, delta de x, por g' en un número psi, donde ese número psi está en el intervalo abierto, x0 más delta de x. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Por 1 y 2, entonces ahora voy a escribir con otro color, para que les quede claro esto. Entonces ahora, por 1 y 2, la igualdad 3 a este le llamamos 3 a esta igualdad. Entonces viene otro compañerito. Vamos a poner con el marrón que estaba usando. Esta es la igualdad 3. Por 1 y 2, la igualdad 3, ¿sí? Se puede escribir por 1 y 2, la igualdad 3 se puede escribir. Entonces ahora ya estamos duchos con esto, ¿no? A ver, queremos calcular el valor que toma la función g en este punto, donde g es esto. ¿Cuánto va a dar? A ver, díctenme. El valor de la g, cuando x toma el valor x0 más delta de x, la g es todo esto. Entonces eso va a dar corchete, a ver, ¿qué les parece? Ahí va a ser f de x0 más delta de x. exactamente, díctame todo. A ver, x0 más delta de x. y0 más delta de y. Exactamente. Menos todo esto. F de x0 más delta de x y 0. Exactamente. x0 más delta de x y 0. ¿Sí? Cierro el corchete. Eso es g en x0 más delta de x. Menos g en x0. Corchete. Y ahí va a dar, a ver, f, ¿cómo de se...? x0 más y0 más delta de y. Exactamente. Menos x0 y 0. Exactamente.
¿sí? Igual, estoy acá, ¿sí? Va a ser delta de X por G' en sí. Entonces ahí vuelta, abrí el corchete y díctame G' en sí. ¿Todos me siguen lo que está diciendo el compañero? G' en sí. Donde dice X hay que poner acá en el argumento, hay que poner el sí. Entonces ahí, ¿cuánto va a dar? F de X Prima, en fx, sí, sí y 0 más delta de x. más delta de Más Y. delta de y, perdón. Exacto. Menos fx, Fx en el punto sí, sí. y 0. Exactamente. ¿Han visto cómo han aprendido a jugar con las variables? Es así. Bueno, esa es la expresión. Ahora viene el otro paso. Se ha hecho bastante grande. Ahora viene el otro paso. Dividiendo por delta de I diferente de 0. Dividiendo ambos miembros. Ahora viene el otro paso. Dividiendo ambos miembros. Bueno. Por delta de I diferente de 0. Chicos, el micrófono ahí de algún compañerito. Y considerando, dividiendo ambos miembros por delta I diferente de 0. Y considerando límites. 2 pasos en uno está haciendo acá. Considerando límite para en ambos miembros, considerando límite en ambos miembros para delta de I tendiendo a hacerse 0, ¿qué es lo que va a quedar? Me ha quedado medio grande la expresión, a ver, voy a bajar el grosor. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Divido todo esto, a ver, yo lo voy a poner acá, todo, dice, se lo divide a ambos miembros por delta de I. Divido acá y divido acá, eso es lo que está diciendo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Se divide Sí, ambos profesora. miembros. Y después se le considera el límite. Pero antes de considerar el límite, distribuimos el denominador en cada uno de los corchetes. ¿Ven? A este delta de I lo voy a ubicar acá y le voy a tomar el límite. A este delta de I lo ubicamos aquí y le tomamos límite. Y al delta de I acá. ¿Sí? Ese es el paso que viene. Entonces hace 2 pasos en uno. Entonces ahí tenemos límite para delta de I tendiendo a hacerse 0 de f de x0, uy, se me ha ido mucho la mano acá, f de x0 más delta de x y 0 más delta de I menos f de x0 más delta de x y 0, todo sobre el delta de I. ¿Sí? Menos, ahora lo expreso en el denominador del otro corchete y le tomo el límite. Límite para delta de I tendiendo a hacerse 0, acá ha quedado f de x0 y 0 más delta de I menos f de x0 y 0 sobre delta de I. ¿Sí? Igual, acá tenemos ahora igual límite para delta de I tendiendo a hacerse 0 de delta de X por, abro el corchete, acá sí lo vamos a tener el corchete, y acá era si, el numerador es si y 0 más delta de I menos f respecto de X en el punto si 0. Sobre el delta de I. ¿Estamos hasta ahí todo?
Bueno, y entonces ahora empezamos a analizar cada uno de esos límites, es lo que viene. Esto es un límite de un cociente incremental parcial. X permanece fijo ¿en qué valor acá? En este cociente incremental parcial. X está fijo en el valor. X0 más delta de X. Exactamente. Únicamente está variando Y, ¿lo ven? Entonces, un límite de un cociente incremental parcial de la función f respecto de Y. ¿Y eso es definición de qué derivada? De la primera derivada. Claro, pero respecto de ¿cuál variable? De la variable cociente incremental parcial respecto de Y. La variable Y. De la variable Y. ¿Pero en qué punto? El X está fijo. X más delta de X, Y. Y acá va a aparecer el I0, ¿sí? El I0. Menos. Este otro límite, este ya está clarito, es un límite de un cociente incremental parcial de la función. Acá aparece incrementada I, nada más, ¿lo ven? Entonces el límite del cociente incremental parcial de la función f respecto de la variable I. Y eso es definición de derivada parcial respecto de I, nada más que el punto es x0 y 0. ¿Sí? A diferencia de este es x0 más delta de x. ¿Estamos? Igual, ahora voy a la otra derivada parcial, al otro límite. Fíjense en que este delta de x lo podemos expresar acá afuera, ¿sí? Y entonces va a quedar el límite de un cociente incremental parcial. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué les parece? Esto no me pone bien porque quedó medio fiera esta F. Ahora yo les pregunto, cociente incremental parcial ¿de qué función? XY. Claro, no, ¿de qué función? Está bien, es un cociente incremental de f respecto de x. De X. ¿Sí? De la función f de x, donde aparece De Y. incrementada y. Entonces, ¿definición de qué es? De F de X. Exactamente. Entonces acá pongo el delta de x por la f de x y es la de segundo orden. ¿Ven? En el punto, este Sí. está fijo y acá va el valor I0. ¿Sí? Y0. Que era el que aparece incrementado. Bien. Ahora, el otro paso que viene, hacemos lo mismo. Dividimos ambos miembros. Ahora vamos a usar otro color, este. Entonces, dividimos ambos miembros por delta de x diferente de 0. Y dividimos ambos miembros por delta de x diferente de 0. Y consideramos en ambos miembros límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría? Dividiendo ambos miembros, tomando límites en ambos miembros, ¿sí? De esta igualdad, y consideramos en ambos miembros límites para delta de x tendiendo a hacerse 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Entonces lo que dice es, El límite de delta de X tiende a 0. claro, primero dividimos, ¿estamos? Entonces dividimos y le tomamos el límite. Entonces teníamos la f de y en el punto x0 más delta de x y 0, menos la f de y en x0 y 0, y lo divido, dice, por delta de Delta de x, X. y le consideramos el límite. Acá se divide, tenemos delta de x por f sub xy en el punto sí y 0,
se lo divide por delta de X y se le considera el límite. Y ahora, y consideramos límite para delta de X tendiendo a hacerse 0. Entonces con esto se puede simplificar. Entonces ahora, ¿cómo interpreto estos límites? Son límites de cociente de incrementos, pero ¿de qué función? No es la función f, sino la función f respecto de x. ¿Qué variable aparece incrementada acá? La x nada más. X. Entonces esto es definición de ¿qué este límite? De f de i, x. Y x, exacto. ¿En qué punto? Este que va a ser el x0, porque el que estaba incrementado, y la otra queda como está, y0. Igual, en este caso, va a quedar el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de esta función, que es la función derivada parcial de segundo orden de la f respecto de x respecto de y. Hay por hipótesis, la función esta es una función continua, ¿sí? Por hipótesis, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Sí, profesora. profesora. Entonces, la cruzada es continua. Fíjense, ya lo hemos puesto acá clarito. Acá. ¿Cuáles son las hipótesis? Acá, fx, fy y f son continuas. Las cruzadas son continuas, ¿no es cierto? Entonces nos venimos acá, que es la última parte. Fíjense, el punto sí, lo voy a dibujar acá. El sí es un punto que está, este es el x0 y acá está el x0 más delta de x. Y el valor sí anda por acá. ¿Sí? Entonces, cuando delta de x tiende a hacerse 0, el punto sí tiende al valor x0. Entonces, y eso es por la continuidad de la función. Entonces, este límite del segundo miembro, en definitiva, va a ser f sub xy en el valor, el punto sí está tendiendo al valor x0. Entonces, x0 y 0. Y esto es lo que queríamos probar. ¿Sí? La igualdad de las cruzadas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Es el teorema de Schwarz-Clairaut. Lo que yo he explicado ahí está explicado aquí. ¿Sí? Fíjense, se considera la función auxiliar, que es esta, le llaman 1, la derivada es esta. El incremento g de x, bueno, por el teorema del valor medio, ¿sí? Aplicando el teorema del valor medio a la función g de x, ¿dónde lo aplican? En ese intervalo. Va a ser esto. ¿Sí? Ahora, por 1 y 2, esta igualdad 3, la del teorema del valor medio, la expresión que nos da el teorema del valor medio, se puede escribir así. Y ahí vienen las divisiones. Se divide ambos miembros por delta de i diferente de 0 y tomamos límite en ambos miembros de esta nueva igualdad para delta de i tendiendo a hacerse 0. Entonces lo divide por delta de i y va el límite. En ambos miembros. Al considerar esos límites, el primer límite no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de i en este punto. Este límite es la derivada parcial de f respecto de i, pero en este punto. Y este límite que está acá, sacando delta de x, porque no depende de delta de i, nos va a dar la derivada cruza, la f, la de segundo orden de f respecto de x respecto de i, ¿en qué punto? Y va a ser el sí, que es este, y el otro valor va a ser i0. Luego se divide ambos miembros de esta igualdad por delta de x, se considera límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. El primer límite es f sub x en x0 y 0, y el segundo límite, este segundo límite, ¿qué va a pasar? Acá lo explica, ¿ves? Cuando delta de x tiende a hacerse 0, el punto sí tiende a x0. Eso es por la continuidad de la función cruzada, de la derivada cruzada. Entonces este límite va a dar el valor que toma esa función en ese punto. ¿Sí? Y eso es lo que queríamos probar. Y ese es el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Sí? Esta le iba a borrar, yo ya le he explicado ahí, pero para que no quede... Bueno, uy, le borro eso. Si no queda una mamarracho ahí. Ustedes ya saben lo que estaba haciendo ahí. Y acá se me ha ido la...
Era un celeste. ¿Sí? Bueno. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al teorema de Schwarz-Clairaut? Nos dice que si las derivadas parciales son continuas, las cruzadas sobre todo, son continuas, se va a dar la igualdad entre ellas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo Schwarz-Clairaut? Que va a dar lo mismo, que calculemos la derivada de y primero, f respecto de y, luego respecto de x. O bien hagamos x respecto de y, y luego, perdón, f respecto de x y luego respecto de y. ¿Sí? Pero esas son para las cruzadas de segundo orden. Ahora viene esto, la de n variable no este año, simplemente esto. En forma más general y con hipótesis semejante con respecto a la continuidad, las derivadas parciales de cualquier orden son independientes del orden que se siga para obtenerlas. ¿Sí? Ahí ya lo generaliza para una función de dos variables. Por eso dice, con hipótesis semejante con respecto a la continuidad. Las derivadas parciales de cualquier orden son independientes del orden que se siga para obtenerlas. ¿Sí? Y un teorema análogo es válido para funciones de cualquier número de variables. ¿Qué significa eso? El ejemplito que yo les había dado acá. ¿Sí? ¿Sí? Estas son las cruzadas de tercer orden. Si se da la continuidad entre ellas, fíjense que estas son funciones continuas. 2i por seno de x es totalmente continuo. ¿Sí? Entonces va a dar lo mismo que hagamos x primero, luego x, luego y. O va a dar lo mismo que hagamos y primero, luego x, luego x. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Schwarz-Clairaut, que va a dar lo mismo, digamos, cuál es la condición que se tienen que cumplir para que las cruzadas sean iguales, las derivadas cruzadas, es que la continuidad de las derivadas parciales, ¿sí? Y sobre todo de esas cruzadas. Volviendo al diagramita de las variables, a ver, acá, si yo quiero que esta sea igual a esta, son las cruzadas de tercer orden de una función de dos variables, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Schwarz-Clairaut? Que esas cruzadas tienen que ser continuas, esas cruzadas, porque si estas son continuas, obviamente las derivadas de las que se obtienen esas cruzadas van a seguir siendo continuas. ¿Sí? Entonces, Schwarz-Clairaut, esa es la condición que se tienen que cumplir, y es la que nos da el teorema de Schwarz-Clairaut, para decir que esas cruzadas van a ser iguales. Y que las cruzadas sean iguales, eso significa que no nos importa el orden que sigamos para obtenerla. Vuelvo a repetir, va a dar lo mismo que calcule la f de y, luego la f de x y luego la f de x. O que haga este orden. X primero, y primero y x después. ¿Sí? Bien. Pero obviamente esta función de dos variables tiene derivadas parciales de orden superior, a las de tercer orden, están las de cuarto orden, las de quinto orden, las de sexto orden, ¿sí? Sea el orden que sea, Schwarz-Clairaut nos dice que para que esas cruzadas del orden que estoy considerando sean iguales, esas cruzadas deben ser continuas, ¿sí? Esas funciones derivadas parciales deben ser continuas. Bueno, nosotros a Schwarz-Clairaut lo hemos enunciado para una función de dos variables. Obviamente hay un teorema de Schwarz-Clairaut para una función de 3, para una función de 4 variables, pero las condiciones son las mismas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí lo generalizamos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, Por profe. eso esta última frase, ¿ve? Un teorema análogo es válido para una función de cualquier número de variables. Nosotros lo que hicimos y lo que generalizamos fue para una función de 2, pero va a valer lo mismo para una función de 3, para una función de 4 variables y para una función de 5 variables. ¿Sí? Entonces, no alegremente, eso son preguntas de finales, las derivadas cruzadas o mixtas son iguales, se tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? La continuidad de las derivadas parciales, de esas cruzadas sobre todo. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto antes de dejar de compartir? Y de dejar de grabar. No, profe. Eso sí, No, voy a dejar de grabar